y ustedes por adelantar el trabajo pretenden extender una reproducción de ese instrumento aduciendo que ya está firmado, porque evidentemente está prohibido que no esté firmado, ustedes están incurriendo en una ilegalidad. Ustedes no pueden emitir testimonios o reproducciones de esa naturaleza si el instrumento público no ha sido firmado, porque no puede surtir efectos hasta posterior a la firma. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la prohibición contenida en el artículo 4, se refiere precisamente a eso. No se pueden extender reproducciones fidedignas del instrumento si efectivamente el instrumento no ha sido firmado por las partes, porque podría darse el caso que alguna de las partes ya no lo firme. Esto tiene que ver también con el principio de unidad de acto. Por esa razón se señala que una vez elaborado el instrumento, en ese mismo acto se tiene que firmar para que no ocurran estos problemas. En la práctica se los estoy explicando así porque en la práctica se van a encontrar en la disyuntiva o en situaciones en las que no se cumplió correctamente con el principio de unidad de acto y se pretende emitir una reproducción de un instrumento público que quizás no está firmado. Entonces ustedes siempre recuerden que eso es prohibido. Para que ustedes puedan reproducir un instrumento público, siempre tiene que ser un instrumento público de los llamados instrumentos públicos perfectos, es decir, que cumple con todos los requisitos, que ya fue firmado por las partes, que ya fue autorizado por ustedes y que por tal razón ya puede reproducirse. A eso se refiere el numeral 4 de las prohibiciones. Y en el numeral 5 de las prohibiciones se prohíbe usar firma o sello que no esté previamente registrado en la Corte Suprema de Justicia. Se recuerdan que una de las obligaciones del notario para poder ejercer la profesión, es decir, para poder ejercer la función pública notarial, es que registre su firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. Una vez registrada la firma y sello, si el notario la varía, debe dar un aviso a la Corte Suprema de Justicia para que se anule la anterior y se tome y se archive y se registre en el mismo la nueva firma y sello que va a utilizar. De lo contrario, tiene prohibición y sus instrumentos son anulables por haber sido elaborados mediante procedimientos no adecuados y sobre todo incumpliendo la prohibición contenida en el artículo 5 en el numeral 5 del artículo 77 del Código de Notariado. Entonces, ojo con eso, es importante. Estas son las prohibiciones que encontramos contenidas en el artículo 77 del Código de Notariado. Pero, como les dije, no están contenidos estos elementos en un solo cuerpo legal. Y encontramos que respecto a las prohibiciones también hay una amplia regulación en el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y en el mismo se desarrolla de forma explícita las prohibiciones para el notario. El Código de Ética Profesional señala en su artículo 40 como prohibiciones que el notario debe abstenerse de a. Obligar directa o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Es decir, el notario tiene prohibido de una u otra forma presionar a un cliente que lo llama por un tema para que termine obligadamente todo el trámite con él. El cliente, al igual que el notario, pueden dejar el trámite en determinado momento y todavía el notario tiene la obligación de esperar a que llegue quien lo va a sustituir para poder dejar de realizar las diligencias. El cliente en determinado momento que ya no está a gusto con la tramitación de un asunto notarial, regularmente se dan diligencias que no se llevan en un solo día, pueden a mitad de las diligencias solicitar que otro notario se haga cargo del trámite. Y el notario que está llevando el trámite no lo puede obligar a que continúe tramitándolo con él. Lo que sí puede exigir es el pago de los honorarios que haya causado la actividad que ya realizó. Eso sí, porque es un derecho cobrar honorarios. De lo contrario, si le paga los honorarios, el cliente puede irse con el notario que quiera o dejar las diligencias detenidas en determinado momento, a menos que éstas tengan alguna obligatoriedad jurisdiccional que haga que deban proseguirse, pero en todo caso tendrá que proseguirlas con otro notario si ya no es su intención que el notario la siga realizando. Entonces, básicamente en esta se dice, el notario no puede obligarlo que continúe con sus servicios notariales si el cliente no está a gusto. B. El notario también debe abstenerse de facilitar a terceros el uso del protocolo. El protocolo es un registro público constituido por hojas de papel sellado especial para protocolo donde se lleva el control, donde se elaboran todos los instrumentos llamados protocolares, es decir, todos los instrumentos que por requerimiento legal deben elaborarse en hojas de papel sellado especial para el protocolo y por tal razón deben quedar bajo resguardo del notario. En estos casos, el notario es el depositario del protocolo, no es el dueño. El dueño del protocolo es el Estado de Guatemala. Y en ese sentido, al notario, por solo ser un depositario, se le prohíbe, no le es dable, no le es
viable, no es procedente que el notario preste sus hojas de protocolo. En la práctica van a encontrar que esto ocurre mucho, pero desde el punto de vista del código de ética es una prohibición porque el notario no tendría por qué estar facilitando el protocolo a nadie. Entonces, tengámoslo en cuenta también. C. Señala también el artículo 40 que tiene el notario que abstenerse de ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. Creo que esto es muy claro. Debe expresarles específicamente todos los elementos. Recuerden que el notario no está actuando para sí ni para una de las partes, está actuando para todas las partes porque representa su función, acuérdense, es una función pública, representa el poder del Estado por disposición de la ley en el acto específico que está realizando. Por eso soy inviste de fe pública. Entonces no puede en forma maliciosa ocultar elementos necesarios para el conocimiento informado de las personas que van a requerir sus servicios y que van a firmar un instrumento público que los va a obligar o que va a dejar constancia de hechos o circunstancias que ellos mismos necesitan para poder realizar alguna actividad. Entonces, el notario debe ser claro, preciso y lo suficientemente extenso para que los clientes sepan exactamente cuáles son sus derechos, sus obligaciones, el contenido del instrumento, los alcances del mismo y la forma que se le va a dar a ese instrumento. También señala el artículo 40 que el notario no debe retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada. Es decir, los documentos que el notario recibe siempre los recibe en calidad de confianza y como depositario. Los documentos que la parte le entrega al notario no son documentos del notario, son documentos de las partes y como tal tiene la obligación de devolverlos. Recuerden que en caso de que uno reciba documentación o reciba bienes o reciba elementos que tiene obligación de devolver, incurre en un delito y por lo tanto el notario tiene prohibido retener a menos que exista causa justificada. La causa justificada podría ser que los documentos estén ingresados en un proceso, que los documentos se encuentren en una entidad administrativa y por lo tanto no es responsabilidad del notario la entrega de los mismos hasta que efectivamente lo recibe nuevamente. O que el cliente quisiera que se le entregara la hoja de papel sellado especial para protocolo, porque en ese caso tampoco es que el notario la esté reteniendo, porque es el notario la guarda y la deposita, nadie más puede tenerla. En la literal E señala que también tiene prohibido emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubiera autorizado. Es decir, el notario, recuerden que su función consiste en escuchar a las partes, asesorarlas, darle forma legal a su voluntad, mediante elaborando los instrumentos adecuados para el efecto, resguardándolos y emitiendo o extendiendo las copias que le sean solicitadas por las personas directamente interesadas. En ese caso, si se cumplen estos requisitos y es una persona directamente interesada, el notario no puede demorar o tratar de impedir o tratar de retardar la entrega de una reproducción de un instrumento público para alguna de las partes. Es decir, las partes me refiero a los requirentes. Omitió demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiese entregado o negarse a extender la correspondiente constancia. Sucede que en la práctica el notario muchas veces realiza diligencias por acuerdo entre el cliente y el notario, donde debe cubrir los impuestos de un determinado instrumento público. Va incluido por lo general dentro del cobro de honorarios. En ese sentido, el notario no puede demorar el pago de dichos impuestos, porque ese dinero, nuevamente, el dinero destinado para los impuestos de los instrumentos públicos no es dinero del notario, sino que es dinero que debe haber, o por lo general debe cobrar al cliente, porque es dinero que va a servir para realizar su trámite. Es como un elemento esencial de la tramitación o diligenciamiento de cualquier asunto notarial, incluidas escrituras, incluidas cualquier instrumento público que requiera el pago de impuestos, ya sea mediante timbres o en cajas fiscales de la Superintendencia de Administración Tributaria. G. Tiene prohibido también desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados, es decir, debe buscar la forma más adecuada y no tratar de darle connotaciones distintas a la voluntad de las partes. No tratar de generar figuras inexistentes simulando la creación de un instrumento público que sí es válido o dable o legalmente viable realizar. H. Autorizar contratos notoriamente ilegales. Creo que esa cae por su propio peso. El notario
en el entendido de que es un representante de la misma ley, no puede autorizar actos o contratos que contengan, ya sea en su forma o en su contenido, elementos ilegales o prohibidos por la legislación. Por ejemplo, como la autorización de la compraventa de un menor o la autorización de la compraventa de estupefacientes, por mucho que sea la voluntad de las partes celebrar un contrato, no puede llegar a esos extremos. Yo les pongo estos ejemplos que son bastante burdos y parecerán, pero eso es lógico, pero ocurre en la práctica que a los notarios muchas veces les piden que realicen instrumentos públicos o requieren sus servicios para elaborar instrumentos públicos que cuando el notario ya hace su calificación jurídica notarial, es decir, determina la viabilidad de los mismos, se da cuenta que no son legalmente viables, como por ejemplo que se presenten ante él dos personas y quieran celebrar un contrato de arrendamiento por 4 años, pero le pidan que lo haga en un acta notarial. La ley es clara al señalar que cuando el contrato es por más de 1 año el pago que se va a realizar, debe realizarse en escritura pública. O, por ejemplo, la compraventa de una casa o de un inmueble. La legislación específica señala que es un contrato solemne. Eso significa que debe realizarse en escritura pública. Y por consiguiente, si debe realizarse en escritura pública, el notario que le pidan que lo realice en un acta notarial estaría realizando un acto que no es legalmente viable, aunque no sea específicamente un delito, pero no es viable realizarlo de esa forma porque no va a surtir efectos y en ese sentido el notario no debe participar en esas solicitudes. En la literal I del artículo 40 señala que también le es prohibido al notario modificar injustamente los honorarios profesionales pactados. Yo creo que eso es algo de ética personal, un valor moral específico, que el notario no puede actuar de una forma abusiva con sus clientes. El notario, recomendación para todos ustedes, debe pactar sus honorarios en forma clara y precisa al inicio de la acción notarial, es decir, al momento en que es requerido por las partes, de preferencia si puede elaborar algún documento, un instrumento donde se deje constancia efectiva del pacto de honorarios al que llegaron, es mejor y debe hacerlo desde el principio porque después las modificaciones son injustas para las partes porque modifican los términos iniciales de la contratación. Incluso pueden significar, no solo para las partes, es decir, para los requirentes, una modificación injusta de los honorarios pactados, sino que también para el notario podría significar una pérdida de capital por el hecho de que si no se llega a un acuerdo y no hay constancia de cómo se pactaron los honorarios, al momento de que se judicialice esa pretensión, va a ocurrir que el juez va a aplicar los honorarios que establece el arancel. Y se acuerdan que les dije, en el arancel se establecen montos mínimos básicos para poder tener un marco de referencia cuando no se ha pactado expresamente honorarios o no se puede acreditar los honorarios pactados. Entonces, por esa razón, el notario debe ser muy cuidadoso y tiene prohibido estar modificando absurda y abusivamente los honorarios. No quiere decir que una modificación de honorarios necesariamente vaya a ser delito, pero sí violenta principios y valores éticos señalados o requeridos por nuestro propio Código de Ética Profesional. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta también. Asimismo, señala la literal J, este mismo artículo, que tiene prohibido retardar o no prestar el servicio que se le hubiera pagado parcial o totalmente. Yo creo que esto es más que evidente y son muchas las denuncias que llegan al Colegio de Abogados y Notarios, al Tribunal de Honor, al efecto de que se sancione a los notarios por haber recibido en pago o haber recibido el pago de un trámite, un instrumento público y no haberlo llevado a cabo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todas estas, si se dan cuenta, son causales que pueden ser sancionadas por el Tribunal de Honor, porque el incumplimiento de las prohibiciones da pie a que una denuncia permita que el Tribunal de Honor sancione al notario que incurre en esa conducta. En la literal señala que también es prohibido cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptados por el arancel. Ojo, ¿se acuerdan que les dije que el arancel es un monto mínimo básico de estándar para que al momento de requerir judicialmente el pago de honorarios, el juez tenga una base sobre la cual calcularlos? Pero el notario en la práctica, a pesar de que no es delito y que a pesar de que en causas justificadas o en situaciones justificadas puede cobrar menos del arancel, sobre todo cuando está ejerciendo labor social, no puede hacerlo como parte o como fundamento de su actividad profesional, porque se considera competencia desleal.
porque está bajando los costos, por alguna razón puede hacerlo, a efecto de llevarse los clientes, tratando de que el cúmulo de clientes que llegue por su bajo costo deje sin clientes a las personas que cobran conforme a arancel o subido o más allá del arancel. Entonces se considera, de conformidad con el Código de Ética Profesional, una falta a la ética y está prohibido por el Código. En la práctica verán que en muchos casos ocurre y se debe no solo a la mala fe, sino que también se debe un poco de el desconocimiento en la forma en que se debe realizar el cobro, sobre todo en una profesión como la nuestra que poco a poco ha proliferado mucho. Entonces, entendemos a los clientes que ellos están buscando la persona que quizás les represente económicamente un beneficio, pero como notarios debemos proteger nuestra profesión porque el cobrar honorarios extremadamente bajos con la finalidad de llevarse los clientes nos afecta a todos. Y la literal L del artículo 40 del Código de Ética Profesional, que señala que el notario le es prohibido beneficiarse de forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. ¿Qué significa esto? El notario, por ética, no debiera intervenir en la elaboración de actos o contratos donde de una u otra forma se obliga a las partes a contratar su servicio. Por ejemplo, no quiero decir que así sea, pero en una institución hay 300 personas contratadas bajo el renglón 029 y esa institución solicita como requisito para la contratación, para la papelería que hay que presentar para formar el expediente de contratación, que presenten un acta de declaración jurada. Pero resulta que la institución les indica que si no, el acta de declaración jurada no viene elaborada por el bufete tal o por el notario tal, el documento será rechazado. A eso se refiere eso. Eso es violar la libertad de contratación, porque todas las personas son libres de contratar al notario que sea para ese instrumento público. No tienen la obligación de ir con uno específicamente. Pueden darle los lineamientos mínimos que esperan, aunque ya la ley da los lineamientos para elaborar instrumentos públicos, en este caso particular actas de declaración jurada, pero el notario que logre percibir o notar esa violación a la libertad de contratación por ética, de conformidad con el Código de Ética Profesional, debe abstenerse de intervenir en la elaboración de sus instrumentos. Dicho eso, ¿estamos claros? No sé si tienen dudas con respecto a esto. Todo claro, licenciado. Ok, excelente. Dicho eso, ya hablamos de las prohibiciones. Hablamos de derechos, hablamos de obligaciones en su momento, ahora hablamos de prohibiciones. Pues ahora corresponde hablar de requisitos habilitantes. Es decir, ¿qué requisitos debe cumplir una persona, un ciudadano, para poder ejercer la profesión de notario? Ya vimos algunas cuestioncitas por ahí en las obligaciones, como el hecho de colegiarse, como el hecho de registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué otros requisitos debe cumplir? Antes de entrar a eso, me pregunta Alejandra Morales, perdone, ¿puede repetir el último inciso? Sí, es el inciso L del artículo 40 del Código de Ética Profesional, que señala que al notario le es prohibido beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. Bueno, dicho eso, entonces volvamos a los requisitos habilitantes. Primero entendamos, los requisitos habilitantes los podemos definir como requisitos que se encuentran para ejercer la profesión de notario. Son condiciones previas para ser admitido como notario, por lo que se tornan causales de inhabilitación para el ejercicio del notariado cuando se deja de reunir alguna de ellas. Pues son requisitos mínimos y previos para poder ejercer la profesión. Y si durante el desarrollo de nuestra profesión dejamos de tener o de cumplir con alguno de esos requisitos, ya no la podemos ejercer. Por eso se les llama requisitos habilitantes. Estos sí los encontramos regulados en el Código de Notariado y dos dispersos, pero vamos a hablar de los que regula el Código de Notariado primero. El artículo 2 del Código de Notariado establece los requisitos habilitantes para ejercer el notariado y señala, para ejercer el notariado se requiere, primero, ser guatemalteco natural, aunque ya sabemos que guatemalteco, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República,
salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Y 4. Ser de notoria honradez. A esto se les denomina requisitos habilitantes. Como dato para que ustedes adquieran un poco más de información sobre este tema, les recomiendo que en la página de la Corte de Constitucionalidad ingresen al apartado de jurisprudencia o de resoluciones de interés, creo que ahí es donde está, de resoluciones de interés, y busquen la resolución, el número no lo tengo aquí a la mano, pero busquen la resolución donde se decide si un notario extranjero puede ejercer el notariado en Guatemala, llenando todos los requisitos que establece, tomando en consideración que uno de los requisitos es que sea guatemalteco, y más aún en su momento era más grave porque se llamaba guatemalteco natural y había cierto conflicto en qué podíamos entender por guatemalteco natural, pero les recomiendo, y tal vez en la presencial les voy a hacer un par de preguntas respecto a eso. Búsquenlo por ahí. Ahí está. Ahí la Corte presenta algunos elementos que es precisamente relacionados a esto. Y les va a servir a ustedes para su ejercicio profesional posteriormente, conocer esos criterios que son criterios muy específicos de la Corte. Ahora, volviendo. El artículo 2 lo vamos a ver nuevamente para que vaya quedando. Requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Ser guatemalteco, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República. 2. Haber tenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Y 4. Ser de notoria honradez. Además de estos requisitos, debe agregarse, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1985, la obligación de colegiarse. Entonces, volviendo, se les pregunta cuáles son los requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Son ser guatemalteco mayor de edad del estado seglar y domiciliado en la República, haber obtenido el título facultativo en la República o su incorporación, haber registrado el título, firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, ser de notoria honradez y ser colegiado activo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 2 del Código de Notariado y artículo 90 de la Constitución Política de la República, así como el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Entonces, esos son los requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Dicho esto, muy bien, Rubén, muy bien. Dicho esto, vamos a hablar entonces de causas de inhabilitación. Ya sabemos que estas causas de habilitación se pierden por alguna razón, impiden que sigamos ejerciendo el notariado, nos inhabilitan para ejercer el notariado. Pero además existen otras circunstancias que también, a pesar de que nosotros reunamos todos estos elementos que acabamos de ver, impiden que nosotros podamos ejercer el notariado. A estas se les llama causas de inhabilitación. Son causales que de forma directa y absoluta limitan o impiden continuar ejerciendo la profesión de notario. Estas se encuentran previstas en el artículo 3 del Código de Notariado, el cual señala que tienen impedimento para ejercer el notariado. 1. Los civilmente incapaces, es decir, alguien declarado en estado de interdicción no puede ejercer el notariado. ¿Por qué? Porque la profesión se ejerce sobre la base de la confianza y de lo que percibe el notario, con sus sentidos, con su intelecto. Si por alguna razón ese intelecto está puesto en duda, mediante una declaratoria de interdicción, se pierde un elemento esencial para poder ejercer la profesión y por esa razón es que no, o más bien no puede o tiene impedimento para poder ejercer la profesión. Es una causa de inhabilitación. 2. Los toxicómanos y ebrios habituales.
Creo que esto no requiere mucha explicación. Se supone que si se requiere que el notario sea de notoria honradez, esto se refiere a múltiples elementos, no solo al hecho de que no robe, no solo al hecho de que siempre diga la verdad, sino que también se encuentre en condiciones de poder ejercer la actividad y estando o más bien encontrándose en estados alterados de conciencia, el notario no puede ejercer la profesión y por eso es un impedimento para que pueda ejercerlo. Ahora, ¿cómo se acredita esto? La ley no nos explica específicamente. Entonces se da para interpretación y debe ser demostrado. Entonces puede ocurrir que ustedes en la práctica encuentren a alguien que es un toxicómano o un ebrio habitual y que todavía ejerce el notariado, pero se da por esa circunstancia. En términos normales, una persona que tiene estas adicciones no podría ejercer el notariado. 3. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Recuerden la época en que fue elaborado o que fue promulgada esta legislación. Tal vez los términos son algo crudos para poder expresarse, no creo que sean los más adecuados. Básicamente esta prohibición se refiere al hecho de que una persona que no está en la completa disposición de sus sentidos o en la completa disposición de su intelecto, que es la misma causa que los toxicómanos y otros habituales y que los civilmente incapaces, su intelecto o su percepción de la realidad está alterada, en este caso por situaciones físicas que pueden ser sobrevenidas o de nacimiento, les impide poder ejercer la profesión porque la profesión se basa precisamente en hechos y circunstancias, o más bien en una actividad que el notario realiza dejando constancia de hechos y actos que percibe directamente por sus sentidos, que les son puestos a la vista, que les son puestos a conocimiento directo y que por lo tanto su intelecto y su disposición física es fundamental para poderlo realizar. Entonces, si no concurre esta circunstancia, es decir, no está en condiciones físicas, o más bien sus condiciones físicas no permiten o no garantizan que lo que percibe efectivamente sea lo que está ocurriendo, y si sus condiciones intelectuales tampoco lo permiten, entonces no puede ejercer el notariado, tiene un impedimento para ejercerlo, es una causal de inhabilitación. Es causal de inhabilitación cuando es sobrevenida, es decir, originalmente estaba bien y posteriormente ya no puede. Es un impedimento cuando desde el inicio, desde antes de ejercer la profesión, ya concurría en él esta circunstancia. En el numeral 4, finalmente encontramos que tampoco pueden ejercer el notariado los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Ojo, condenados, no solo procesados, sino que condenados por los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos. Y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de causas o elementos que impiden ejercer la profesión porque permiten considerar razonablemente que se encuentra en duda la fe pública que se le va a otorgar el notario, o que van a poner en duda la fe pública que le va a otorgar el notario, o su honradez. Entonces, por esa razón, son impedimentos para ejercer el notariado. Nuevamente, vamos a decirles impedimentos cuando la circunstancia concurre desde antes de solicitar la habilitación a ejercer la profesión. Es decir, antes de yo solicitar la autorización para ser notario, ya concurrían estos hechos en mí. Esos son impedimentos. Si yo ya estoy ejerciendo la profesión y alguno de estos impedimentos concurre en mí posterior a que ya se me autorizó a ejercer la profesión, son causas de inhabilitación. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado. Sí, dígame. Buenas noches, licenciado. Y póngale que en el caso... Permítame un segundito. Estamos ahorita con María Betsabe. ¿Y quién me habló? ¿Quién fue la otra persona que me habló? ¿El compañero? Víctor, licenciado. Vamos a terminar con Betsabe y después vamos con usted, Víctor. Con gusto.
Eso es lo que habría que verificar, porque se supone que graduarse puede, porque acuérdense, nosotros estamos estudiando o estamos en entrenamiento en una profesión donde nos van a habilitar con 3 títulos. El primero es el título académico, es el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El segundo, el título de abogado y notario, que es un título profesional. Y el tercero, otro título profesional, que es el título, perdón, el segundo que es un título profesional de abogado y el tercero que es otro título profesional de notario. Para ejercer el notariado, yo sí, no podría ejercerlo si concurre en mí alguno de estos elementos. Entonces, pero sí puedo cursar la carrera y obtener la titulación desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista profesional, no sería viable porque tengo un impedimento para ejercerla. Por ejemplo, una persona con discapacidad o con capacidades especiales referentes a la vista o alguna otra circunstancia que le impida ejercer, no quiere decir que le impide ser catedrático o asesor o consultor, simplemente el ejercicio directo de la que está dejando constancia, de hecho, circunstancias que percibe con sus sentidos, se ve limitado por esa circunstancia y por tal razón es que tiene impedimento para el ejercicio, pero graduar puede. No tenga pena. Víctor, ahora sí, cuénteme. Gracias, licenciado. Mi pregunta era si, póngale que la persona había sido encontrada culpable de estos delitos que especifica acá, pero ya pagó y todo, entonces ya recobró su libertad, aún así sigue teniendo impedimentos. Con la redacción simple y llana del artículo, desde mi criterio, sí. Porque recuérdese, si usted que ya incurrió en una conducta que pone en tela de juicio la veracidad o la certeza de las afirmaciones que usted hace. Por esas razones que se señalan como causales de inhabilitación o como impedimentos. De hecho, regularmente las condenas cuando se presentan en estos casos y ejerce uno la profesión, traen una condena accesoria que es la inhabilitación especial, por ejemplo, que le impide ejercer la profesión por tanto tiempo. En algunos casos se maneja el criterio de inhabilitación especial, usted puede volver a ejercer. Desde el punto de vista del notariado y desde mi criterio, ya no sería viable. Usted ya tiene un impedimento que hace que ya no deba usted ejercer esa profesión. Se lo voy a poner en estos términos, tal vez se entiende un poco mejor. Y yo como le digo, le estoy expresando mi criterio. Entiendo más o menos lo que me pregunta. Si a usted lo condenaron, no voy a decir usted, más bien, si a una persona, para poner el ejemplo correcto, si a una persona la condenan por el delito de abuso a menores, es un ejemplo burdo, pero lo quiero dejar claro. El delito de abuso a menores, aunque haya cumplido su condena, no debería estar nuevamente con los menores. En este caso, usted lo está, en el caso del notariado, es similar. Si usted incurrió y fue condenado por un delito de falta a la verdad, usted ya no podría tener o ya no debiese tener la venia del Estado para que se considere cierto lo que usted diga solo por el hecho de que el Estado se lo reconoce. Entonces, por esa cuestión, desde mi interpretación personal y desde mi criterio, al usted ser condenado, incurre en una causa de inhabilitación y no puede solventarla. Es una inhabilitación absoluta. Le impide seguir ejerciendo el notariado, aunque encontramos en el medio que hay ciertas circunstancias y hechos donde las personas han vuelto a ejercer el notariado, pero desde mi criterio, el artículo lo que señala es que ya no podrían ejercerlo porque se disminuye y se afecta directamente la presunción de veracidad de sus dichos. En ese sentido, se afecta directamente la fe pública que el Estado le confirió. No sé si con eso le contesto un poco más claro, compañero. Sí, licenciado. Gracias por la aclaración. Excelente. Exacto, Hasni, exacto. Vamos a ver. Bueno, dicho eso, vamos a hablar. Aquí estamos hablando de impedimentos, pero también hay incompatibilidades. Digamos, estos son causales absolutas que a mí me impiden ejercer el notariado o que me eliminan una vez ya ejerciéndolo para poderlo seguir ejerciendo. Son las que acabamos de ver, causas de inhabilitación. Pero también encontramos que hay incompatibilidades, circunstancias personales que no me permiten ejercer el notariado porque existe conflicto de interés. Mi actividad o mi persona no es compatible con el ejercicio de la profesión.
Podemos decir que son motivos en virtud de los cuales el notario encuentra limitaciones a la posibilidad del ejercicio profesional. En tanto se dilucidan las causas o bien terminan los motivos que impiden que continúe cartulando. Podríamos decir que estas incompatibilidades tienen carácter relativo, mientras que los impedimentos o causas de inhabilitación son de carácter absoluto. En el caso de las incompatibilidades, las encontramos reguladas en el artículo 4 del Código de Notariado, que señala que no pueden ejercer el notariado, 1, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos que se refiere al inciso 4 del artículo anterior que acabamos de leer. ¿Y por qué son relativas? Porque a usted le pueden motivar auto de prisión y ligarlo a proceso, pero resulta que usted solventó su situación y no fue condenado. Entonces la fe podría haberse afectada, o su verdad o su veracidad al presentar hechos no debería haberse afectado porque usted no fue condenado, usted fue absuelto. Simplemente en su momento y por precaución el mismo Estado le limita el ejercicio de la profesión en lo que se resuelve su situación. Dionisio Orlando Sánchez Mateo levantó la mano, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Bueno. Aquí no dice cuando un abogado cae, o sea, en flagancia de lo que es extorsión. Cuando cae en flagancia, ¿será que el título que le acredita como profesional lo pierde de una vez, licenciado? Mira, cuando hablamos de las causales, acuérdense, y esto es regla general, cuando se habla, y estos principios generales de derecho, no solo estoy hablando de notariado, cuando se habla de la disminución de derechos o la restricción de derechos, la interpretación siempre va a ser restrictiva. Es decir, si la ley solo me señala estos artículos, solo estos artículos me va a señalar. Si la ley específica que regula el tema de la extorsión, que sería el Código Penal o alguna ley específica por ahí, señala que además de la sanción personal, ya sea de prisión o multa, usted va a ser sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, entonces también lo tomamos en cuenta. Y dependiendo de qué establezca. En el caso del artículo 3 que leímos, solo habla de esos delitos. Quiere decir que no podríamos extendernos más allá, ni el juez, pero como él tiene el caso concreto y atendiendo a las leyes específicas, podría señalar algún elemento. Como no se establece que es un impedimento absoluto, es decir, una inhabilitación, una causa de inhabilitación, usted podría adquirir nuevamente la calidad o poder volver a ejercer la profesión, siempre y cuando sea, bueno, en ese caso ni siquiera siempre y cuando sea absuelto, siempre y cuando cumpla con su condena y con su tiempo de inhabilitación, si es que se lo fijó el juez. Pero no afecta directamente. En ese caso nos atenemos a lo que establece el artículo 3 del Código de Notariado, y en el caso de la prisión preventiva usted todavía no está condenado, y por el principio de presunción de inocencia usted puede resolver su situación. Simplemente se le suspende en el ejercicio de la profesión. Por eso es que les digo que las incompatibilidades son limitaciones relativas, es decir, temporales, que pueden subsanarse, porque al momento que usted sale absuelto o resuelve su situación jurídica penal, usted puede volver a ejercer la profesión porque no tiene por qué verse afectado más allá, puede volverse a habilitar. No sé si con eso le contesté. Sí, licenciado, muchas gracias, le agradezco mucho. Excelente. Bueno, el primero, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, que ya los vimos. Número 2, tienen incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o notariado los que desempeñen cargo público que llevan esa jurisdicción, es decir, un juez, salvo excepciones específicas señaladas en la misma ley y en aquellos casos que no exista un notario en la jurisdicción para poder realizar la actividad. 3. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. 4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. ¿Cuáles son esas obligaciones? Presentar avisos trimestrales, presentar
avisos de la celebración de escrituras públicas dentro de los 25 días siguientes a su elaboración. Y el tercero, ay, de tanto hablarlo se me fue ahorita ustedes. Entonces, son tres causales las que señala el artículo 37. La primera sí, y no haber presentado el aviso de cancelación de alguna escritura cancelada en su protocolo. Entonces, cuando usted, notario, en el artículo 37 se señala que usted tiene la obligación de que cada vez que elabora una escritura pública tiene 25 días posteriores a su elaboración para dar un aviso al Archivo General de Protocolos y presentar su testimonio especial. El aviso es ese, la presentación del testimonio especial. Si usted no lo hace, al final del trimestre, cuando verifiquen el cumplimiento de las obligaciones notariales, usted va a incurrir en una causal de inhabilitación. Es decir, no va a poder seguir ejerciendo hasta que presente los testimonios o el testimonio que dejó de presentar. Esa es una. Está en el artículo 37 del Código de Notariado. La segunda, usted como notario, de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, tiene la obligación cada trimestre de presentar el aviso o presentar el aviso donde indica cuántas escrituras autorizó, cuántos instrumentos públicos autorizó y cuáles canceló. Si usted no lo hace, usted es inhabilitado al momento de que sea publicado su nombre por el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Y 3, si usted canceló alguna escritura pública en su protocolo, tiene que dar un aviso también dentro de los 25 días a efecto de que se tome nota de eso en el Archivo General de Protocolos, y si usted no lo hace, incurre en una causal de inhabilitación que al momento de que termine el trimestre, si usted sale publicado, entonces ya no podrá seguir ejerciendo la profesión hasta que resuelva su situación. ¿Y cómo se resuelve la situación? Presentando los testimonios o los avisos que se omitió presentar en su momento, es decir, presentarlos de forma extemporánea, pagar la multa por presentación extemporánea y pagar la multa por haber estado inhabilitado y solicitar su rehabilitación, que es la certificación de que usted ya cumplió con sus obligaciones. Hasta ese momento, transcurrido el mes en el que lo realizó, usted ya va a poder seguir cartulando. Entonces, a eso se refiere el numeral 4 del artículo 4 del Código de Notariado. ¿Por qué es una causa, o más bien una incompatibilidad para el ejercicio de la profesión? Porque tiene carácter relativo, puede ser subsanada. Si usted cumple con sus obligaciones del artículo 37, aunque sea extemporáneamente, y paga las multas y se rehabilita básicamente, usted puede seguir ejerciendo el notariado. Gustavo Valenzuela, así nos pasó a nosotros en el parcial, licenciado, me dijo, no sé a qué se refería. Hansi Darel Paredes Pérez, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Adicional de esas inhabilitaciones que le ponen, le comento, también lo hacen en la SAT por no dar los avisos. Y ahí le cae la multa, ahí le cae también en el aviso en su RTU. Me imagino que también cuando eso pasó, que yo conozco a una persona que cuando autorizó una escritura y la fueron a registrar en SAT, cuando empiezan a hacer de una sociedad, pues se dieron cuenta que el notario estaba inhabilitado porque no había presentado los reportes en la CSJ y cabal. Por eso también ahí hay que tener cuidado. De hecho deriva del reporte que envía o de la publicación que hace la Corte Suprema de Justicia. Y ellos lo hacen automático. Si usted no presenta, en ese momentito vienen y como que ya están en línea y de una vez le mandan el aviso y le modifican su estatus de notario activo. Exactamente. Tiene toda la razón, compañero. Y todo derivado del incumplimiento de esos 3 elementos del artículo 37 del Código de Notariado. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras obligaciones, porque miren, es común que se le pase o que se le olvide. Usted hizo 3 escrituras el sábado 12 y resulta que se le olvidó que estaba una de esas 3 escrituras, presentó avisos de las otras 2 o mandó a su procurador con los avisos y resulta que se le olvidó al procurador presentarlos y usted elaboró al día siguiente de la publicación una escritura pública y ya no se la van a operar porque precisamente aparece inactivo. No solo en la SAT, sino también en el registro de la propiedad tienen control cruzado. Entonces, tiene que tener uno cuidado con eso, porque después resulta que no sabe uno por qué le rechazaron la escritura y cuando ves porque estaba inactivo y tiene que realizar el trámite para volverse a habilitar. O más bien inhabilitado.
Activo e inactivo hablamos del Colegio de Abogados y Notarios. Habilitado e inhabilitado hablamos del Archivo General de Protocolos. Bueno, dicho eso, vamos a repetir el cuarto que les estaba mencionando, que no pueden ejercer el notariado los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Entonces, ahí tenemos las causales. Son incompatibilidades porque pueden subsanarse. Las causas de inhabilitación no son subsanables. Las causas de inhabilitación son absolutas. Las incompatibilidades son relativas. Ahora, a eso le sumamos, porque ya vimos que hay prohibiciones para ejercer el notariado, que hay causas o impedimentos para ejercerlo, que son causas de inhabilitación, y también ya vimos que hay incompatibilidades para el ejercicio del notariado. Pero toda regla tiene excepciones. ¿Se recuerdan cuando les decía que no se puede ejercer el notariado si uno es juez, por ejemplo? Salvo en los casos excepcionales que señala la misma ley. Estos casos excepcionales los vamos a encontrar en el artículo 5 del Código de Notariado, que señala: pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. ¿Cuáles son el 2 y el 3? El 2, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, y el 3, los funcionarios y empleados públicos de los organismos ejecutivo y judicial y las municipalidades que devenguen sueldos del Estado. Entonces, de conformidad con el artículo 5, en estos dos incisos pueden ejercer el notariado: 1, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. 2, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos de Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Ojo, le dieron una salida a estos funcionarios. Estos pueden ser funcionarios públicos devengando sueldos del Estado, pero su cargo no es de si su cargo no es de tiempo completo, pueden ejercer el notariado. 3, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 4, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. 5, suprimido. 6, los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Además, el artículo 6 señala que también pueden ejercer el notariado, son las excepciones también: 1, los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil, o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios, lo cual ya es bastante difícil porque habemos suficientes notarios en todas las jurisdicciones. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieran conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. 2, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Y esto va directamente ligado con el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, que señala que los funcionarios diplomáticos en el extranjero que tengan la profesión de abogado y notario podrán ejercer dicha profesión. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos del ejercicio del notariado en el extranjero, que yo creo que, vamos a ver, no, yo creo que va a ser más cuando estemos hablando de la protocolización, lo vamos a ver. Así a grandes rasgos, porque ese es tema que miramos a profundidad en Notariado 2. Pero tengan de una vez el conocimiento de que si usted es un funcionario diplomático, usted puede ejercer el notariado en el extranjero porque está habilitado por el numeral 2 del artículo 6 del Código de Notariado y el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Y en tercer lugar, o la última excepción que señala el artículo 6 del Código de Notariado, pueden ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Es decir, si usted es el oficial mayor de una institución encargado de elaboración de los instrumentos públicos de la institución, usted puede ejercer el notariado,
pero no lo puede ejercer en el ámbito privado. El ejemplo claro de esto es el escribano de Cámara y Gobierno adscrito al Ministerio de Gobernación, que es el notario del Estado. Él puede ejercer el notariado para todas las instituciones del Estado, pero no puede ejercerlo en lo particular, en lo privado. Es un funcionario que devenga un sueldo del Estado a tiempo completo, por lo tanto puede ejercer el notariado, pero solo en el ámbito de sus atribuciones y competencias como funcionario del Estado. Finalmente, les mencioné el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, que señala la actuación notarial en el extranjero. Según ese artículo, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Dicho eso, concluimos el punto referente al notario, al primer elemento de la definición de derecho notarial que hicimos alusión en este curso. ¿Tenemos alguna duda aún con este tema? Ok. Bueno, dicho esto, y perdonen que no les he estado, vamos a compartir ahorita, porque vamos a habilitar o vamos a iniciar a platicar un nuevo tema. Dame un segundito, compañero. Bueno, habiendo concluido con el tema del notario como elemento de la definición del derecho notarial y entendiendo a qué nos referimos con ese sujeto que se encarga del ejercicio de la función notarial, sus requisitos habilitantes, sus impedimentos, sus incompatibilidades, las causas de excepción donde sí puede ejercer, vamos a hablar del gobierno y régimen disciplinario del notario, que es el siguiente tema en nuestro curso, en nuestro programa. Recuerdan que cuando les hablaba de el régimen disciplinario o el gobierno y régimen disciplinario del notario, les mencioné en su momento que se refiere a toda la institucionalidad creada alrededor del notario para garantizar el correcto ejercicio de la profesión, que tiene por objeto supervisar y controlar dicho ejercicio. El notario no está supeditado a ningún superior jerárquico, pero sí debe o está obligado a permitir la fiscalización institucional para el correcto desempeño de sus funciones. Vamos a empezar diciendo, o para poder entender la forma de gobierno del régimen disciplinario del notario en el ejercicio de su función, vamos a empezar diciendo que es muy importante recordar que el notario es un profesional universitario de carácter liberal, que tiene autonomía y autodeterminación. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los derechos del notario? El notario puede decidir a quiénes contratar, puede decidir sobre sus honorarios, puede decidir en qué actos o circunstancias no interviene, etcétera, etcétera. No está sujeto a subordinación o elección continuada de un superior o jefe, que es lo que les acabo de comentar. En ese orden de ideas, debemos empezar diciendo que en su calidad de ciudadano, lo asiste el principio de libertad de acción. Es decir, el notario puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe porque es un ciudadano independiente y autónomo de este ordenamiento jurídico político de este Estado. De conformidad con el artículo 5, la libertad de la Constitución Política de la República, que se refiere a la libertad de acción, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe,
no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley emitidas conforme a ella, y tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Por eso es que les digo, el notario, según su leal saber y entender, puede negarse a participar en un hecho, y nadie lo puede obligar a elaborar un instrumento público, a menos que expresamente la ley así lo señale. Puede cobrar los honorarios y pactarlos en la forma que mejor le parezca, puede contratar con los clientes que mejor le parezca. Eso entra dentro de su libertad de acción. Sin embargo, la función notarial se considera una función pública. De modo que al ejercerla, se encuentra sujeto a las mismas limitaciones de los funcionarios públicos que deben respetar el principio de legalidad. Supongamos, el notario ya decidió qué cliente, ya decidió pactó los honorarios y ya decidió en qué asunto va a intervenir. En este momento le corresponde ya ejercer la actividad notarial como tal. Entonces, en ese momento se pone la investidura de notario, y a partir de ese momento ya lo rige el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque todo funcionario, o sea, el notario como encargado de ejercer la función pública, debe atenerse al principio de legalidad que establece el artículo 154 de la Constitución Política de la República, que señala función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad. El notario es depositario de la autoridad del Estado desde el momento que el Estado le dice a todas las personas: todo lo que él señale se considera cierto, porque llenó ciertos requisitos y calidades para que sus dichos sean certeros y veraces. En ese sentido, siendo depositario de la autoridad, es responsable legalmente por su conducta, sujeto a la ley y jamás superior a ella. Es decir, al momento que se pone la investidura de notario, el notario solo puede hacer aquello que la ley le permite. Es decir, no puede inventarse instrumentos públicos, no puede inventarse formalidades, no puede inventarse criterios. A partir del momento que comienza a ejercer su función notarial, el notario se convierte en un funcionario, o más bien está ejerciendo de funcionario, y por lo tanto solo puede hacerlo aquello que la ley le permite. Artículo 54 de la Constitución Política de la República. Entonces, si se dan cuenta, hay una doble calidad en la actividad notarial que es bien interesante, pero que es necesario entender para que ustedes vayan dándose una idea de cómo es el ejercicio de la profesión. Además de estas limitaciones básicas establecidas constitucionalmente, resulta que en virtud de su calidad de profesional universitario debe cumplir con su participación en una asociación gremial que pueda supervisar el ejercicio de su profesión. Esta asociación gremial es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el cual debe estar inscrito de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 90 establece que la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Si se dan cuenta, encontramos otra arista, otra calidad que gira en torno al notario. Primero, es un ciudadano independiente y autónomo, porque es un profesional libre, liberal. Es un profesional o un ciudadano independiente que ejerce una profesión liberal. Segundo, al momento de ejercer la profesión, se pone la investidura de notario y debe actuar como un funcionario público porque está ejerciendo una función pública. Es responsable de sus actos. Pero al mismo tiempo es un profesional universitario, es decir, que para poder ejercer esa función pública debe cumplir con los requerimientos mínimos académicos para poder ejercerla. Y además de cumplir con esos requisitos mínimos académicos, debe, como profesional universitario, obligadamente, ser un colegiado o estar agremiado al Colegio de Abogados y estar activo como colegiado. Ahora, sumado a las limitaciones señaladas legalmente, el notario tiene responsabilidad por el contenido, la forma y las firmas de los instrumentos que autorice. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los sistemas notariales, el sistema latino y el sistema sajón? Que en el sistema sajón la responsabilidad es menos porque el notario básicamente da fe de las firmas. Es decir, las personas que firmaron el instrumento efectivamente son las personas que aparecen signadas en el mismo. Eso es lo que da fe. Mientras que en el sistema latino, que es en el que nosotros estamos inmiscuidos, en el que nosotros ejercemos nuestra actividad, el notario debe asesorar a las partes, darle forma legal a su voluntad, debe elaborar los instrumentos, debe resguardarlos, debe emitir las copias correspondientes.
lo que lo obliga a ser un profesional universitario y lo que implica que teniendo todo ese conocimiento también es responsable del contenido, la forma y las firmas. O sea, no solo es fedatario, también debe cerciorarse que el contenido sea apegado a la ley y al derecho y que se cumpla con los requisitos de forma del instrumento público. De modo que el incumplimiento de las formalidades y otros aspectos que deslegitimen su labor o sean abiertamente ilegales, también pueden ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia y demás órganos jurisdiccionales. Al punto que en el propio Código de Notariado se establece que adscrito a la Corte Suprema de Justicia se encuentra el Archivo General de Protocolos como parte de la institucionalidad y gobierno de la función notarial. Esto lo encontramos regulado en el artículo 84 del Código de Notariado, que establece: en la capital, el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos, los jueces de primera instancia tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Continúa también estableciéndose en el artículo, o también se establece en el artículo 78 del Código de Notariado, que el Archivo General de Protocolo depende de la Corte Suprema de Justicia. Estará a cargo de un notario hábil que haya ejercido por un periodo no menor de 5 años, quien llevará el título de director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, podemos indicar que el notario en su calidad de ciudadano es libre de actuar sin limitaciones, pudiendo contratar y pactar honorarios en la forma que mejor convenga a sus intereses, debiendo estar adscrito en un colegio profesional que supervisará el ejercicio de su profesión por su calidad de profesional universitario, y al ejercer la función pública o al ejercer la función notarial, está sujeto al control de la Corte Suprema de Justicia por medio de los distintos jueces y magistrados, además del control que realiza el Archivo General de Protocolos. ¿Estamos claros por ahí? Sí, licenciado. Ok, excelente. Bueno. Dicho eso, hemos mencionado la colegiación profesional obligatoria. Bueno, pero antes de entrar a eso, vamos a especificar un poco de lo del gobierno de la actividad notarial. Como les dije, se constituye por toda la institucionalidad creada para garantizar la certeza y seguridad en el ejercicio del notariado y tiene una estructura. A raíz de lo que les acabo de explicar, ya notamos que la estructura básicamente se fundamenta en 3 pilares. 1, el colegio profesional que se encarga de supervisar la actividad notarial y de sancionarla a través del Tribunal de Honor si fuera el caso. 2, la Corte Suprema de Justicia a través de su presidencia, a través del Archivo General de Protocolos, que se encargan de la verificación del correcto ejercicio de la profesión. Y número 3, los demás órganos jurisdiccionales de la República de Guatemala que intervienen en conflictos donde puede verse afectada o que tengan que ver o estén relacionados o se deriven de la actividad notarial o del ejercicio o de la ejecución de actos tipificados como delitos por los notarios, fundamentalmente. Entonces, son 3 pilares fundamentales. Como les digo, primero el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que se compone de los siguientes órganos. El Colegio de Abogados, y ojo, pónganle atención a esto porque toda la vida lo van a ver. La Asamblea General es el órgano de mayor jerarquía del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y se constituye por todos y cada uno de los miembros colegiados activos de dicha organización gremial. Es el órgano de decisión del colegio. En segundo lugar, está la Junta Directiva, que es el órgano ejecutivo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
En tercer lugar, el Tribunal de Honor, que es el órgano encargado de la verificación y procesamiento de las sanciones, o más bien de las denuncias para que se reciban en contra de los abogados y notarios, o de los licenciados en ciencias jurídicas, abogados y notarios, o profesiones afines, a efecto de determinar si se sanciona su conducta o no, aplicando las normas establecidas en los distintos ordenamientos o en los distintos cuerpos legales aplicables, incluido el Código de Ética Profesional. Y el Tribunal Electoral, que es el órgano encargado de verificar que los procesos de determinación o elección de las autoridades dentro del colegio profesional se lleven a cabo conforme a la ley y establecer a qué autoridades se les dará posesión en su momento. Así dicho a grandes rasgos. Entonces tenemos el primer elemento, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El segundo elemento, la Corte Suprema de Justicia, que se divide en dos. Por eso es que yo digo que son tres elementos, pero aquí vamos a hablar del segundo elemento. La Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolo y los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos del Archivo General de Protocolo, también hablamos de órganos jurisdiccionales que se encargan de realizar una supervisión e inspección de la actividad notarial. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, también de la Corte Suprema de Justicia, los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la aplicación de la ley a las conductas antijurídicas tipificadas en la misma, cometidas por los notarios en el ejercicio de su profesión. Entonces, ¿cómo se estructura el gobierno de la actividad notarial? Me gusta decirle más a mí que del notario. Se estructura en tres pilares fundamentales. El primero, el Colegio de Abogados y Notarios como organización gremial encargada de velar no solo por la supervisión del ejercicio profesional, sino por su superación y la superación de quienes ejercitan o quienes realizan ese ejercicio profesional. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia, a través del Archivo de Protocolos, General de Protocolos, que se encarga de supervisar el correcto ejercicio de la profesión. Y en tercer lugar, los órganos jurisdiccionales, que como les dije, se encargan de aplicar la ley a los casos concretos y específicamente respecto a la materia notarial, cuando el notario ha incurrido en algún acto ilegal o ilegítimo en el ejercicio de su función. Dicho eso, vamos a hablar del colegio profesional en primer lugar. Permítanme un segundito. María Betsabe, buenas noches, dígame. María Betsabe González, buenas noches, levantó la mano. Ok, no había visto. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a terminar acá. Los veo el jueves. Seguimos con el tema que nos quedamos. Que pasen buenas noches y que tengan bendiciones. Gracias por su atención.